El sábado es un regalo de Dios. En el principio, sus manos dieron forma a la existencia. Hizo al barro andar, dio vida y un nombre al ser creado. Terminado su acto creador, estableció un día para que el hombre y él pudieran conocerse más, el sábado. Este día es un oasis en el tiempo. Fue el primer templo en la eternidad. Sus horas son bálsamo para el cansado, un alivio a los trabajados. Su mandato es perpetuo y su ley nos lo recuerda. Cada sábado en la tierra es uno menos hacia el cielo. El sábado nos recuerda a nuestro Creador y su tiempo comienza a la puesta de sol del viernes. Y Jehová Dios bendijo este día, lo reposó y lo santificó. Un sábado más que llegó y siento la paz del Señor muy dentro de mí, muy dentro de mi corazón. Anhelo que puedas sentir la mano de Dios sobre ti. Te deseo yo un sábado feliz. Un sábado feliz, un sábado feliz, un sábado feliz. Feliz sábado. Recepción de sábado. Bienvenidos al programa de la recepción del sábado. Para dar inicio a esta programación vamos a tener una oración. Querido y amante Padre Celestial, queremos darte gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor mi Dios, porque tú eres bueno con nosotros al darnos la oportunidad de disfrutar un sábado más en familia. Bendice, Señor mi Dios, esta programación y sé con cada una de las personas que están en sintonía de esta programación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para dar inicio buscamos en la palabra de Dios en el libro de Salmo capítulo 55, versículos 17 y 18, que dice lo siguiente: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios, Selah. Meditando en estas hermosas palabras, iniciamos con una hermosa programación para alabar a nuestro Dios con los himnos y alabanzas del sábado. Bendiciones. Día grande viene, sí, un día grande viene, cerca está. Cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano, apercibido estás. Te hallas listo, sí, te hallas listo, sí, para el fallo del gran tribunal. Te hallas listo, sí, te hallas listo, sí, para el tribunal. Día triste viene, sí, un día triste viene, cerca está. Cuando id pecadores nos conozco, el juez dirá, oh hermano, apercibido está.
te hayas listo, sí, te hayas listo, sí, para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo, sí, te hayas listo, sí, para el tribunal. Día alegre viene, día alegre viene, cerca está. Mas su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo, sí, te hayas listo, sí, para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo, sí, te hayas listo, sí, para el tribunal. Cuán grande es Dios, mortales temblad, oímos su voz en la tempestad, brocado de estrellas es su pabellón, y vientos y rayos sus ángeles son. Tu inmensa bondad, tus manos proveen, y es fiel tu promesa a los que en ti creen. El frágil varón que triste está, su consolación en ti hallará. Tu misericordia no puede faltar, a tu eterna gloria le has de llevar. Tremendo poder, ilímite amor, misterioso ser, te damos loor. Cuán maravillosa tu gran creación, mas oh que asombrosa es tu redención. Load al gran Rey, su gloria ensalzad, su amor a su grey, con gracia cantad. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Señor, reposamos en tu santo día, en hermandad reposo buscamos, Dios de este seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono en santa ferviente sincera oración, pidiendo que escuches su humilde plegaria y gocen por siempre
Para continuar con la programación, vamos a leer el Salmo 54, versículo 1, que dice así: Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Meditando en estas palabras, escucharemos el sermón para el día de hoy. Prestemos atención a la reflexión para hoy. Que el Señor les guarde. Mensaje. Qué alegría poder saludarte. Está comenzando un nuevo programa de Biblia Fácil. Desde aquí te felicitamos porque estás en sintonía de este programa. Qué bueno es dedicar un tiempo para poder estudiar la Biblia. Bienvenido a esta temporada especial, el Sábado de la Creación, y en cada capítulo estamos aprendiendo el verdadero significado y el por qué Dios separó un día en la semana justamente para la adoración. Bienvenido a un nuevo programa. Que Dios te siga bendiciendo y bienvenido, Eileen. Pastor Joel, un gusto saludarle y saludar a nuestros amigos que ya van sumándose. Qué bueno es estar juntos una vez más en este espacio para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Tú sabes que se han descubierto hoy millares de documentos allí antiguos, y quien hizo este descubrimiento obviamente es la arqueología, donde muestran cómo eran los acuerdos legales que se hacían en el tiempo de Israel, en aquella época de los patriarcas y durante la existencia del pueblo de Israel. Y allí en los documentos se muestra el tipo de pacto o de alianza que existía entre un gobernante y sus vasallos, o aquellos que eran gobernados. Y es importante notar que justamente en el documento, en el preámbulo, aparece cómo el rey se identifica con su título, sus atributos y su extensión, para poder demostrar su soberanía, su autoridad. Luego, por allí se mencionaba en el tratado algunos actos de benevolencia que daba o que hacía a favor de aquel que era gobernado. Además, los favores concedidos que se generaban si es que éste se permanecía firme, obediente y leal. Así que habían bendiciones para aquellos que cumplían este tratado. Entonces, el documento incluía también una serie de estipulaciones entre el rey y su vasallo. Finalmente, ellos invocaban a los dioses, eso era su costumbre, para que pueda ser testigo de esa alianza. Y ellos creían que no podían romper ese pacto, porque si rompían, esos dioses los iban a castigar cruelmente. Así que la fidelidad obviamente traía bendiciones y la infidelidad, maldiciones y calamidades. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque hay una relación estrecha, no voy a decir que es igual, pero muy parecida entre este tratado y el pacto que Dios hace con su pueblo, porque Dios hizo una alianza con el pueblo de Israel allí en el Sinaí. Entonces, al comparar allí los documentos arqueológicos y lo que dice el Éxodo capítulo 20, vamos a encontrar algunas similitudes, pero también algunas diferencias que son muy significativas. En nuestra lección de hoy vamos a ver cómo es que Dios hace ese pacto, por qué se parece al pacto común entre las personas, entre los gobernantes de esa época, y cuál es la relación que existe entre la ley y la gracia. ¿Están en conflicto o caminan en armonía? Eso hablaremos hoy, y antes, como siempre, vamos a orar para poder abrir la palabra de Dios. Oramos. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos orienta, es una luz para nuestro camino, y pedimos que tu Santo Espíritu nos lleve a la comprensión de estas verdades tan importantes para nuestra vida. Colocamos nuestra vida en tus manos, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el quinto tema de esta serie de estudios en esta temporada aquí en Biblia Fácil. El título del tema de hoy es Ley y libertad. ¿Qué título, eh? A veces esas palabras parece que están muy distantes, pero hoy vamos a ver que todo lo contrario, caminan estrechas tomadas de la mano. Bien, como siempre, vamos a hacer una serie de preguntas y vamos a tener esas respuestas a la luz de la Biblia junto al pastor Joel Flores. Pastor, cuando hablamos de los 10 mandamientos, de la ley de Dios, nos es difícil tal vez pensar en libertad, generalmente pensamos en restricciones, pero vamos a ir a los inicios
inicios y vamos a conocer un poco más sobre este asunto. ¿En qué contexto Dios dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel? Es interesante conocer el contexto y la cultura, como ya te mencioné en la introducción. Ahora mira el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 4 hasta el versículo 6 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, vosotros sois mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y de gente santa. Esto di a los israelitas. Si te das cuenta, el pacto que Dios propone para Israel tiene una estructura muy parecida a los pactos que se hacían entre gobernantes y vasallos en aquella época. ¿Por qué razón? Dios, antes de poder proclamar los 10 mandamientos, que sería la base del pacto, Dios menciona cuál es el favor que los israelitas recibieron y cómo Dios los ha conducido. O sea, no se olviden que fui yo quien los saqué, dice Dios. Por eso es que la ley de Dios comienza diciendo así, Éxodo capítulo 20, yo soy Jehová tu Dios, comienza presentándose, y allí, ¿cuál es el beneficio que ellos recibieron? Yo te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. En otras palabras, yo te liberté. Con esto, Dios está estableciendo una identidad y la razón por la cual quiere que sus hijos le obedezcan. Primero, porque Él es el Dios soberano, y número 2, porque Él los libertó de la esclavitud. Entonces, aquí vemos la intervención de Dios para poder sacarlos de la esclavitud, cumpliendo un pacto que Dios hace ¿con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Eso lo va a repetir siempre. Yo soy el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, el pacto de gracia de Dios con Abraham continuó en el pacto del Sinaí. Y es interesante que podamos entender. ¿Por qué razón? Porque no es que aquí es un pacto diferente. El pacto siempre fue el pacto de gracia, que fue confirmado allí en el Sinaí. Y aunque en el Nuevo Testamento se menciona de 2 pactos, tanto el Antiguo como el Nuevo Pacto, según Romanos 4:11, nosotros podemos afirmar que el Antiguo Pacto consistía en promesas y el Nuevo Pacto en la confirmación de esas promesas, porque no hay diferencia. La ley continúa, solo que en diferentes lugares. En el Antiguo Pacto, la ley está en tablas de piedra, y en el Nuevo Pacto, según el libro de Hebreos, está en el corazón. Entonces, lo único que se renueva es la confirmación de las promesas en estos 2 pactos. Ahora, ¿por qué la Biblia menciona que es un pacto eterno? Esta expresión lo vas a encontrar varias veces. Génesis 17:6, allí va a aparecer la expresión alianza perpetua o pacto eterno. En Génesis 9:16, en Hebreos capítulo 13. Las expresiones pacto eterno quiere decir que Dios ya hizo un pacto con la humanidad incluso antes de que ésta fuese creada. ¿Y sabes cómo entendemos nosotros ese pacto y por qué entendemos el pacto eterno a la luz de la Biblia? El libro de 1 Pedro 1:18 al 20 dice que nosotros hemos sido redimidos por Dios no con oro ni con plata, sino con la sangre de Cristo, que como cordero sin mancha y sin contaminación fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Y esto lo va a recalcar Hebreos, incluso en Hebreos 13:20, cuando dice que la sangre que se derramó en la cruz es la sangre del pacto eterno. Ahora, esto me da una visión diferente. ¿Por qué razón? Porque el pacto en sí consiste en la gracia de Dios. La renovación del pacto a través de toda la historia es la confirmación de sus promesas. Pero el pacto siempre se basó ¿en qué? En la gracia. Existe un solo pacto. Por eso es que la Biblia habla del pacto eterno. Y ese pacto va a ser confirmado en varios momentos de la historia. Uno de ellos, ¿dónde es? En el Sinaí. ¿Es un pacto diferente? No, es el mismo, con una renovación de promesas. Y finalmente, allí con la venida del Mesías, ese pacto se va a confirmar y ahí aparece el nuevo pacto, no anulando completamente el antiguo, sino renovando las promesas, porque ahora el Mesías, el Cordero de Dios, finalmente dio ya su vida y cumplió la parte del pacto, la primera parte del pacto. Cuando nosotros entendemos que el pacto se origina en la gracia de Dios y no en la obediencia, porque la obediencia va a ser la consecuencia, nuestra perspectiva en contra de la ley va a ser totalmente diferente. Entonces yo me someto a un pacto de amor, no a un pacto legalista,
a un pacto donde Dios ofrece su propio Hijo, donde yo soy salvo por su gracia. Por eso le dice a Israel, yo te saqué, yo te salvé, yo te liberté. Y después de decir, yo te hice libre, ahora entonces anda en mis caminos. Lo mismo dice a nosotros, yo te saqué del pecado, yo te liberté de la esclavitud, de los vicios, de la maldad. Entonces, eso es gracia. Yo ya te saqué, ahora tienes que caminar en armonía con mi voluntad. Porque yo no te liberté para que continúes esclavo. Te liberté y para que conserves tu libertad, yo te voy a dar mi ley que va a proteger para que la libertad pueda ser verdadera. Pastor Joel, es muy interesante ver el contexto en el que los 10 mandamientos se fueron dados al pueblo de Israel. Ahora, queremos saber cuál fue la respuesta. Sí, la respuesta del pueblo de Israel al recibir la ley de Dios, los 10 mandamientos. El pueblo de Israel conocía bien, porque en ese tiempo era común hacer los pactos y hacerlo de manera pública. Y miren lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Pero nosotros vemos que después de ellos comienzan a romper el pacto y esa es la razón por la cual dice Dios, haré un nuevo pacto. No es que cambie el pacto de gracia, simplemente renueva sus promesas. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Haremos todo. Claro, ¿por qué? Porque eso es solo bendiciones, hay solo beneficios si es que nosotros nos sometemos y somos fieles a lo que tú nos dices. Ellos entendieron perfectamente. Ahora, nosotros ya vimos que existe una semejanza entre el pacto que Dios hizo con Israel con los pactos o los tratados que se hacían en esa época. Pero me gustaría aquí resaltar algunas diferencias que son muy significativas, porque no podemos decir que son parecidos o iguales, o son iguales, sino tienen ciertas semejanzas. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Mira, los reyes de la antigüedad, cada vez que ellos hacían sus tratados, ellos se presentaban como los grandes benefactores, pero en la realidad no lo eran. Era solo un tipo de propaganda. ¿Por qué razón? Porque los reyes poderosos, ellos gobernaban por la fuerza. Y además, a quienes subyugaban, ellos les cobraban tributos que tenían que pagar. Entonces, los elogios que ellos recibían más era un tipo de propaganda política por los pueblos dominados que la realidad. Ahora, en el caso del pacto de Dios con Israel, no era propaganda, porque los antecedentes históricos eran diferentes. Las estipulaciones eran diferentes. Cuando Dios lo libertó al pueblo de Israel de Egipto, era real. No era una fantasía, una historia. Dios restauró su dignidad, su autoestima. Dios los libertó. Entonces, no era una propaganda. Cuando Dios dice, yo te saqué de la casa de servidumbre, no estaba allí colocando algo que no había hecho, como lo hacían en otros tratados los gobernantes, colocaban ciertos beneficios que ellos en realidad no hacían. Ahora, Dios aquí coloca los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos no es el precio que ellos tienen que pagar porque Dios lo libertó. Mucho cuidado con eso. No es que pagamos a Dios con obediencia. No, así no funcionan las cosas. Los mandamientos vienen a ser la salvaguardia de la vida, de la libertad. O sea, Dios dice, te saqué de la esclavitud y para conservar la libertad tienes que conocer tus límites para que no vuelvas a la esclavitud. Ahora, es erróneo interpretar que los mandamientos son equivalentes a esas estipulaciones, a esos tratados que existían en ese tiempo, esos tratados de soberanía. ¿Por qué? Porque en esos tratados la concesión de favores creaba la obligación de expresar gratitud. O sea, las personas debían mostrar gratitud obedeciendo estipulaciones, no importa cómo fueran, si eran justas o injustas, no importa. Como ellos recibían algún tipo de favor, tenían que obedecer de manera obligada. En cambio, el pacto que Dios hace con Israel, lo hace incluso con libertad. Dice, si ustedes me obedecen, serán las bendiciones. Si no me obedecen, aquí están las consecuencias. Pero no los obliga. Yo quiero hacer un pacto con ustedes. El pacto está basado ¿en qué? En su gracia. Muy bien, ese pacto consiste en que ustedes tienen que caminar en obediencia. Pero esos mandamientos se transforman ¿en qué? En bendiciones. Dios lo liberta y Dios quiere bendecirlos. Quiere bendecir su relación con Él, su relación familiar. Si tú lees los principios de los 10 mandamientos, es de bendición para la familia, para el entorno, para la sociedad, para todo. Entonces, cuando das los mandamientos, no son obligaciones injustas, son bendiciones. Los 10 mandamientos deben entenderse como un regalo de Dios. ¿Qué cosa es lo que Dios esperaba de ellos? Que ellos puedan ser ese reino de sacerdotes, esa nación santa. Ellos aceptarían las cosas que tenían que hacer
con la misma disposición, con la misma confianza y obediencia que Abraham realizó cuando hizo el pacto con Dios. Y es por eso que el pueblo dice, sí, nosotros haremos todo lo que nos has dicho. Lamentablemente, en la realidad, ellos quebrantaron muchas veces el pacto, mas Dios continuó siendo fiel a pesar de la desobediencia humana. Pastor, usted acaba de mencionar a Abraham, el llamado padre de la fe, como se lo conoce en la Biblia. Ahora, tomando precisamente este punto y la figura de Abraham, ¿será que al entregar la ley, los 10 mandamientos al pueblo de Israel, allí en el Sinaí, en el monte Sinaí, como nos narra la Biblia, ¿será que Dios les estaba enseñando, mostrando un medio diferente de salvación, diferente al que Él le había mostrado a Abraham, o era lo mismo? Eso vamos a ver, Éxodo capítulo 6, versículo 2. Y Dios agregó, yo soy el Señor, que aparecía a Abraham, Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso. Pero en mi nombre, el Señor, no me notifiqué a ellos. También establecí con ellos mi pacto de dar la tierra de Canaán, la tierra donde fueron extranjeros y peregrinos. Por eso he oído el gemido de los israelitas, a quienes vienen siendo esclavizados por los egipcios, y yo aquí me acordé de mi pacto. No es que Dios se había olvidado, es apenas una expresión de decir, voy a cumplir la promesa que hice con Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, el pacto que Dios hizo con Moisés y el pueblo de Israel no es un pacto diferente. Es apenas la continuación del pacto que Dios ya hizo con Abraham. Mira, existe solamente un pacto que va siendo desarrollado y cada vez aparecen nuevas promesas y en esas promesas se revela el plan de salvación. Entonces, el pacto en el Sinaí no fue una innovación, sino fue apenas una confirmación de un pacto que ya existía. ¿Recuerdas el pacto que Dios hizo con Abraham? En ti serán benditas todas las naciones si tú obedeces a mi voz, si tú obedeces mis preceptos. Y le promete, y Abraham cumplió ese pacto con Dios. Él estableció ese pacto a través de la fe. Abraham creyó en las promesas de Dios. Entonces, el pacto del Sinaí es la continuación del pacto de gracia que Dios hizo con Abraham. Y Pablo deja en claro incluso que la ley de Moisés no podía invalidar o anular o abrogar o quitar la promesa y el pacto que Dios había hecho con Abraham. Eso está en Gálatas capítulo 3, versículo 17. Porque cuando Abraham creyó en la promesa divina, que tendría un hijo a pesar de todas las imposibilidades, y que a través de su descendencia, ¿quién vendría? Vendría el Mesías. Y a través del Mesías serían en él benditas todas las familias de la tierra. Es allí donde Abraham se convierte en el modelo cristiano de fe para todas las épocas, porque cree en Dios y que de él vendrá un descendiente para poder salvar a la humanidad. Y es por eso que Abraham no fue justificado por las obras de la ley, sino por la fe en el Mesías prometido. En eso se basa la justificación por la fe. Entonces, Pablo presenta incluso la fe de Abraham como el modelo que todo cristiano necesita desarrollar para poder alcanzar la salvación. Cuando vamos a Romanos 4, Gálatas 3, Santiago 2, 23, dice que la ley y la gracia en ese sentido no son antagónicas. Las dos están en armonía, porque la ley se entregó al pueblo del pacto en un contexto donde el pueblo ya había sido redimido. Dios primero muestra su gracia, libertándoles. Luego les coloca su ley. Con Abraham ocurrió lo mismo. Primero muestra su gracia, dándole toda la bendición, pero a cambio, como evidencia de la fe de Abraham, ¿cómo tendría que ser su respuesta? En obediencia, en fe, en entrega total. Entonces, nosotros encontramos que no existen pactos diferentes, ni leyes diferentes. Existe un pacto eterno basado en la gracia de Dios, y el pacto que Dios hizo con Abraham va a ser renovado en el sentido de nuevas promesas cada vez a través de toda la historia, donde finalmente somos todos bendecidos con la promesa extraordinaria de la venida de Jesucristo, y por Él todos encontramos salvación. Pastor, este tema está realmente interesante y vamos viendo precisamente el contexto, entendiendo un poco más sobre la ley de Dios, cómo fue otorgada al pueblo de Israel. Y cuando hablamos en sí del pueblo de Israel, podemos ver que el pueblo tuvo sus altos, sus bajos. Es más, haciendo un recuento un poco de su historia, recordamos que el pueblo de Israel terminó en esclavitud mientras estaba en Egipto, y Dios les dio
la liberación y los libertó de una forma extraordinaria, sobrenatural, pero fue difícil ese proceso de liberación. El faraón no quería dejar al pueblo de Israel salir del territorio egipcio. Y en ese proceso que fue tan pero tan difícil, pastor, ¿qué fue lo que protegió al pueblo de Israel? Éxodo capítulo 12, versículo 13, dice así: la sangre será la señal de las casas donde estéis. Al ver la sangre, pasaré de largo y no habrá entre vosotros mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Presta atención, porque entender esto yo voy a colocar como el centro de toda esta lección, incluso del pacto eterno. Mira, ven. Dios demostró su paciencia y su amor para con todos los egipcios, incluso dándole 10 oportunidades y mostrándole su poder a través de 10 plagas. Cada plaga era destruir la idolatría, porque ellos eran muy idólatras y Dios destruyó todos sus dioses para decir: yo soy Dios soberano. Sin embargo, Dios tuvo tanta paciencia, esperando por lo menos arrepentimiento desde el faraón y todo el pueblo, mas cada vez ellos se endurecían más. Ahora, ¿cómo termina? Las plagas, en lugar de despertar arrepentimiento, pues despertaron oposición, dureza, hasta que finalmente Dios, en la última plaga, determina traer una mortandad sobre todo Egipto. Ahora, aquí está el asunto que necesitamos entender. Lo que estaba en juego era la muerte del primogénito. Y tú sabes que en la última plaga murió todo primogénito de los egipcios. Pero antes que muera, o paralelo a la muerte de los primogénitos en Egipto, también allí se confirmó la muerte del primogénito de Dios. ¿Por qué razón? Mientras había mortandad en todo Egipto, alguien moría en lugar del primogénito en Israel. ¿Quién? Un cordero. Ahora, qué impresionante. Dios instruye a los israelitas cómo ellos tienen que prepararse para la salida. Y ellos dicen que un cordero necesita ser muerto. Ese cordero moría en lugar de todo primogénito en Israel. Y esa sangre debían rociar en los dinteles de las puertas para que ese día, cuando pase el ángel que destruía, al ver la señal de la sangre, esa casa tendría protección. Entonces aquí no hay favoritismo, no. Es sangre. No es quien se porta bien, quien no se porta bien. No, es la sangre, obediencia, fe. ¿Entiendes? La sangre. Ahora, ¿qué cosa sucede? La gracia de Dios se manifestó allí en la Pascua. Antes que Dios coloque su pacto en el Sinaí, primero mostró ¿qué cosa? Su gracia. Y su gracia fue mostrada que un cordero moría en lugar de un primogénito. En otras palabras, el pacto de Dios consiste en: yo te ofrezco mi gracia, mi sangre, la libertad, la salvación, yo te liberto y después yo te digo que debes caminar en armonía con mi ley. Primero la gracia, luego la obediencia. Y las dos van en armonía. Gracia y ley nunca estuvieron en oposición, siempre estuvieron en armonía. Entonces en la Pascua vemos la gracia de Dios y en el Sinaí el pacto de Dios a través de los 10 mandamientos. Por eso Hebreos 13:20 dice que la sangre del pacto eterno fue aquello que protegió a los israelitas. Ellos fueron salvos por la gracia antes de recibir la ley. Entonces somos salvos por gracia para luego estar en armonía con su ley. Pastor, seguimos hablando de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Sí, los 10 mandamientos, pero ahora nos detenemos específicamente en el cuarto mandamiento. Pastor, ¿cuáles son las características del cuarto mandamiento que demuestran, podríamos decir, un estatus de sello de la ley de Dios? Hay muchos que no entienden este asunto, por qué el cuarto mandamiento puede ser el sello de Dios. Nuevamente, veamos el contexto. En el tiempo donde Dios hace el pacto con Israel, habían gobernantes que hacían pactos. Dios hace un pacto que tiene algunas similitudes, pero grandes diferencias. Y dentro de ese pacto, Él coloca su sello. Mira, Éxodo capítulo 20, versículo 8 hasta el versículo 11 dice así: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es reposo para
o del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté entre tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen ellos, y reposó el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Ahora, presta atención. Así como en los tratados de soberanía del antiguo cercano oriente, se identificaba siempre quien hacía el pacto, nombre, título y dominio, así también Dios coloca su sello en su ley, poniendo esas 3 características. Todo sello tenía esas 3 características: nombre, título y jurisdicción o dominio. ¿Cuál es el nombre? Jehová tu Dios. ¿Cuál es el título? Creador. ¿Por qué tienes que guardar el sábado? Primero, yo soy tu Dios. Número 2, yo soy el creador. ¿Y cuál es el dominio? Los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Te das cuenta que las 3 características están totalmente notadas en este mandamiento? Y este 4º mandamiento es el único de los 10 donde se encuentra el nombre y el título del legislador. El único que muestra la autoridad de aquel que promulga su ley. Por eso es que Dios lo colocó en el centro y de esa manera establece el pacto. Y obviamente que ese pacto también es un llamado para que el pueblo pueda cumplir una misión. Entonces, la santidad del sábado, para comenzar, es más antigua que Israel, pero al colocarlo en el centro de su ley, significa que Dios para toda la humanidad y su ley es eterna, así como su pacto también es eterno. Seguimos desarrollando el tema del día de hoy. Yo estoy aquí con Biblia en mano y espero que tú también. Y pastor, tenemos 2 versículos específicamente que en este momento queremos entender un poco más. Uno que está en el libro de Génesis, el capítulo 2, y otro que está en el libro de Deuteronomio, el capítulo 5, donde nos habla precisamente de los 10 mandamientos. Pastora, ¿qué realidades apuntan estos 2 versículos sobre el día sábado? Yo voy a ser aquí muy breve en la respuesta. Número 1, Génesis capítulo 2 dice: fueron acabados los cielos y la tierra, acabó Dios el día 7º y lo santificó y reposó. Quiere decir que en la creación el sábado conmemora quién es el creador, ¿correcto? Sin embargo, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, allí le dice: vas a guardar el sábado y recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y Dios te sacó de allá con brazo poderoso. Entonces, con estos 2 textos, el sábado conmemora 2 cosas: quién es mi creador y quién es mi redentor. En otras palabras, ¿a qué realidades apunta el sábado? Al Dios creador y al Dios que liberta, al Dios salvador. Por eso es que Génesis 2.2 y Deuteronomio 5.15 presentan 2 características interesantes: el Dios que crea y el Dios que liberta. Pastor, una última pregunta antes de finalizar el tema del día de hoy. Yo estoy aquí con la Biblia y simplemente para que podamos todos juntos entender un poco por qué en el libro de Génesis Dios habla de una forma indicativa sobre el día sábado. Pero cuando vamos al libro de Éxodo, específicamente al capítulo 20, donde vemos los 10 mandamientos, Dios habla de una forma imperativa, como que acuérdate, es diferente. Queremos entender un poco más. Y claro, te hago una pregunta. ¿Qué cosa es lo que más influye en la educación de los hijos? ¿El ejemplo o las palabras? A la verdad, los 2. El problema es cuando hay solo palabras y no hay ejemplo. ¿Tú te das cuenta cómo aprenden los niños? Los niños aprenden imitando. ¿Por qué en Génesis 2 aparece en modo indicativo? O sea, Dios haciendo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que Adán y Eva puedan imitar. Así como un niño aprende imitando al padre, Dios mismo reposa, aunque no está cansado, para que sus hijos puedan imitarlo. Pero en Éxodo capítulo 20 encontramos ya la orden de Dios. ¿Por qué? Y aquí está la manera como Dios nos educa. Dios nos educa primero diciéndonos cómo hacer porque Él mismo lo hace, y después nos dice de qué manera hacerlo. Acuérdate del día sábado. ¿Por qué acuérdate? Porque ya dio el ejemplo, ¿dónde? En la creación. Entonces, ¿cómo Dios educa a su pueblo? Primero a través del ejemplo y luego a través de una orden. Eso significa que el sábado forma parte del plan de Dios, forma parte del pacto, y Dios cesa su obra no porque estaba cansado, sino porque Él quiere tener un encuentro con su criatura, y como ya vimos en el programa anterior, es la manera como nosotros recordamos nuestro origen, de dónde venimos y a dónde vamos. La Biblia menciona del antiguo pacto y del nuevo pacto, pero en realidad existe un solo pacto, que es el pacto eterno. La única diferencia es que en el pacto antiguo la sangre era de animales, en el pacto nuevo la sangre de Jesús. En el pacto antiguo las promesas eran la tierra de Canaán, en el pacto nuevo es la Canaán celestial.
¿Cuál es la semejanza? En el pacto antiguo, la ley estaba en piedra y en el nuevo, Dios quiere colocarlo en el corazón. Finalmente, Dios nos invita a formar ese pacto de amor. Hay tanta bendición para aquel que es obediente y dentro de ese pacto está el día sábado. ¿Tú aceptas ese pacto de amor y de gracia? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Entendimos que el pacto de gracia y de amor es mostrado a través de la sangre de tu Hijo. Y nosotros lo aceptamos y queremos que tu gracia nos alcance y nos transforme. Mas después de tu gracia también nos muestras tu ley para poder caminar en la libertad al cual tú nos has llamado. Por eso lo aceptamos con mucho agrado y ayúdanos a ser fieles y obedientes. En el nombre de Jesús. Amén. Es con esta oración de entrega que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Pastor Joel. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día para continuar entendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final de esta programación. El Salmo número 51, verso 1, dice lo siguiente: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Meditando en estas hermosas palabras, nos despedimos en oración. Querido y amante Padre Celestial, queremos darte gracias porque nos das la oportunidad de estar en tu presencia, que en este hermoso sábado podamos contemplar tu amor y tu misericordia, que podamos ser guiados y dirigidos por ti en todo momento. Bendice a cada hermano, a cada hermana aquí presente. Cumple tus propósitos y tus planes en sus vidas y sé con ellos siempre. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mi familia y yo te deseamos un feliz sábado y que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Creación TV, el canal donde podrás tener un encuentro con la creación de Jesús. En él podrás encontrar hermosos paisajes de la naturaleza y la creación. Además podrás contemplar los beneficios de vivir en el campo. Suscríbete a nuestro canal y sé parte de esta maravillosa experiencia. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateos 24:14. Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Me encontré perdido, sin esperanza, con el corazón herido, pero entonces llegaste tú, Cristo mi Salvador, con tu amor eterno. Sanaste mi dolor. Oh, oh, oh. Tu amor sublime, mi refugio. En momentos de angustia, en que encuentro consuelo, tu amor sublime, todo deseo anhelo, eres mi refugio,
presencia divina, mi fortaleza eterna. Oh yeah, con tus bendiciones mi corazón se regocija. Oscuridad me encontré perdido, sin esperanza, con el corazón herido, pero entonces llegaste tú, Cristo mi Salvador, con tu amor eterno, sanaste mi dolor. Oh, oh, tu amor sublime, mi refugio. Sacrificio perfecto de nuestro Salvador Jesús, quien vino a esta tierra a morir por ti y por mí. Con su gracia nos redime y nos llena de su paz. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió. Hoy le damos gracias por su eterno regalo de gracia inmerecida que recibimos hoy. No dudes, hermano, de buscar a Cristo, pues en Él encuentras paz y seguridad. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió. Hoy vengo ante ti, Jesús, para darte las gracias, para darte las gracias, oh buen pastor. Tu sacrificio perfecto nos da la paz. Regalo